Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Oración, ayuno. Vamos a ingresar en la Cuaresma pronto, hermanos queridos. Oración, limosna, ayuno son las tres pilares de la Cuaresma. Ayuno de todo aquello que tiene que ver con la satisfacción de las obras de la carne. No es que necesariamente usted tenga que dejar de comer, si quiere lo hace, determinado alimento. Ayúnese y de obras muertas, eso tiene que hacerlo. Y lo puede hacer si tiene fe. Y si tiene fe, usted se dirige al Padre y la respuesta de Dios es fortalecer esa fe. A veces tenemos fe, pero es poca fe. Y frente a nuestra poca fe, un problema grave se hace insoluble muchas veces. Y hasta puede ser mal resuelto un pequeño problema. El tema es tener la fe suficiente. Pero ya es mucho tener fe. Fíjate, aquí estamos frente a un caso. Bajaba el Señor con sus tres discípulos, Juan, Pedro y Santiago, del monte de la transfiguración. Cuando llegan abajo, ven a otros discípulos suyos, Jesús, con una muchedumbre de personas. Y los discípulos discutiendo con algunos escribas. Claro, Jesús pregunta entonces: ¿de qué discuten? Y uno de los que estaba ahí entre la multitud se dirige a Jesús y le dice: Señor, mi hijo está atacado por un demonio sordomudo.
lo revuelca, lo tira por el piso, echa espumarajos por la boca y queda fijo, estático como muerto. Claro, era un claro ataque demoníaco y de un demonio difícil de expulsar realmente, porque aquí dice el padre del niño: tus discípulos les pedí, sí, a ver si podían expulsar a este demonio y no pudieron, fracasaron. Por favor, a ver si tú expulsas a este demonio y puedes sanar a mi hijo. Claro, Jesús lo que ve, claro, poca fe tiene este hombre, sin duda, pero a ver, lo que nota enseguida Jesús es la incredulidad, y frente a la incredulidad uno diría, bueno, no hay nada que hacer. Sí, porque todo es según y conforme a la fe. Si no hay fe, entonces no se produce. No hay una ayuda, una entrega para el Señor para que libremente haga lo que viene a hacer. Si tú puedes hacer algo, le dice el padre del niño a Jesús, por favor, quítale ese demonio. Si puedo hacer algo, dice Jesús. Claro, y aquí viene la clave, ¿no es cierto?, del relato. El Señor puede, el Señor quiere, el Señor puede, sí, quiere lo que, o puede lo que quiere, pero necesita de parte de aquel que se dirige a Él, por algo se dirige, la confianza suficiente para que el Señor trabaje sobre un terreno que es diferente, trabaje sobre la fe de la persona a la que viene a ayudar. En este caso viene a sanar, viene a quitar el demonio de un niño que ya estaba creciendo siempre endemoniado, atacado por ese demonio. A veces inclusive lo echaba en el agua y en el fuego, buscando matarlo. Era un demonio pesado, ¿no es cierto? Claro, ¿tiene fe el hombre que le pide a Jesús? Eso es lo esencial, lo que le dice Jesús. Quiere y puede, sí, pero ten fe, ¿tú tienes fe? Señor, tengo fe, pero es poca. Ayuda a mi falta de fe. Ahí está. Pero esta confesión ya a Jesús le resulta suficiente. Fíjese, tiene fe. Usted dirá, tiene poca fe, no importa, tiene algo de fe. Pero ayuda a mi poca fe. Dame más fe. Ahí está. La confianza y la fe en aquel que quiere y puede. Entonces ahí cuando Jesús se dirige directamente al espíritu del mal, al demonio, y le dice: espíritu sordo y mudo, sal de él y no vuelvas a entrar jamás. Y el espíritu, frente a la presencia de Jesús, ya cuando lo ve llegar, ya pega un grito, ¿no es cierto? El espíritu reconoce que aquel que viene a él viene a quitarlo de aquello de lo cual se ha apoderado, y legalmente viene a invadir un terreno que pertenece a Dios, viene a invadir un terreno sagrado, con las intenciones de muerte que trae el espíritu de la muerte siempre. Pero aquí se encuentra con el Señor y lo reconoce, vaya si lo reconoce. Uno dirá, pero el Señor está ahí en carne como hombre. Sí, claro, también está en carne el espíritu del mal. Fíjese, ¿a quién busca para hospedar en él? Y a este niño, por ejemplo. Esto nos hace recordar un poquito aquel relato del Génesis, ¿no es cierto?, antes de las aguas del diluvio. Sí, muchos ángeles habían encontrado hermosas a las hijas de los hombres y habían encarnado cuerpos para tener relaciones con ellas. Habían invadido el territorio sagrado, pero fue lo que hizo el mismo diablo frente al lugar de la gracia, de la vida donde había colocado Dios al primer hombre. Invadió un lugar que no le pertenece. ¿Y con qué intención? Y con intención de muerte. Venía a introducir la muerte. Él, que era el autor y padre de la muerte y de la mentira. Y aquí entonces el Señor se encuentra con que este espíritu de demonio sordo, mudo, fiel discípulo del padre de la muerte, del demonio, del diablo, viene a hacer en este niño su obra de muerte, que no consumó
cuando pretendió echarlo al agua y al fuego, pero que era la intención, y es la intención de los espíritus del mal, de la mentira, del pecado, de la muerte. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a introducir la muerte en el mundo de la vida porque es el que Dios ha creado. Y el hombre es el depositario de esa vida, de esa plenitud de vida. Y por eso buscan encarnarse también. Pero así como la palabra de Dios se encarnó, el verbo se hizo carne, y comenzó a luchar en el territorio donde se proponía la lucha, en aquel que era el objetivo del diablo. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Es el hombre. No admite que el hombre adore a Dios. Quieren ser ellos los únicos espíritus, no materia, que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y el hombre puede y debe hacerlo. Tales adoradores busca el Padre que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso nosotros viene el Hijo, Dios mismo, pero viene en cuerpo de hombre, encarnando esa palabra que es de Dios, testimonio de la operación de Dios en el hombre. Dios está en nosotros y con nosotros. En Adán se perdió por la desobediencia del hombre del polvo, del barro. En Cristo Jesús Dios lo viene a recuperar y lo recupera. Y acá lo va a demostrar en este caso. Va a expulsar a un espíritu de muerte, un espíritu que invadió al hombre para generarle muerte, donde Dios había hecho un alma viviente como en Adán, donde Dios nos da la vida y donde Dios viene a recuperarla en Cristo Jesús. Generación incrédula, sí, el Señor sabe de lo que habla, sabe lo que dice. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Sí, es pesada carga para el Señor, ¿no? La incredulidad de tantos, pero sobre todo la operación de estos demonios con los cuales el Señor tiene que combatir, viene a combatir y sale triunfante, porque Él muere pero resucita para la vida plena eterna. Le quita el poder al espíritu del mal sobre la vida del hombre. El poder absoluto lo tiene Dios ahora. Expulsa a este demonio sordo-mudo. Ha triunfado otra vez la vida, ha triunfado el Señor. Ha hecho en virtud de su poder de Dios, Dios en él, ha hecho todo aquello que también tenemos que hacer nosotros, hermanos. Muchas veces, así como este niño, bueno, en el caso de un espíritu pesado, diríamos ya, ¿no? Solamente con ayuno y oración podía ser expulsado. Justamente cuando termina el episodio y entran en la casa, los discípulos que habían estado antes que viniera Jesús, le preguntan a Jesús: Señor, ¿cómo lo hiciste? Porque nosotros no pudimos expulsarlo. Estos espíritus, dice el Señor, les explica, son muy difíciles de expulsar. Tengamos esto en cuenta también, hermanos, A veces ciertas cosas nuestras, ciertas flaquezas, ciertas costumbres que tenemos que no son buenas, nos resulta muy difícil de quitárnoslas de encima, Hacemos oración, hacemos ayuno, hacemos todo, pero nos resulta muy difícil. Hay que perseverar y permanecer mucho en la oración, Es necesario estar con una perseverancia total al lado del Señor. ¿Hubo fe aquí en este hombre, en el padre del niño que medió a favor de él? Sí, había un poco de fe. El Señor hizo todo el resto. El Señor, cuando expulsa al demonio, el niño queda como medio muerto. Pero pensando los que estaban mirando que estaba muerto, el Señor lo levanta, lo toma de la mano, igual que la hija de Jairo, fíjese, y lo levanta del piso. El niño se pone de pie. Bueno, ahí viene la historia de la vida entonces. De pie ya puede caminar, ya puede seguir el camino nuevo y vivo que agrada al Señor, ya puede ser conocedor de la verdad y finalmente poseedor de la vida. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. ¿Todo lo hace el Señor? Sí. ¿El Señor quiere y puede? Sí. Pero no se olvide que el Señor otorga la fe de parte de aquel que va a ser objeto de la curación por parte de Él,
todo el mérito, porque si no hay entrega, si no existe esa colaboración de parte de aquel que se acerca a Jesús, si usted se acerca sin fe para probar, como si fuera un desafío a ver si puede, entonces olvídese. El Señor requiere de usted fe, confianza, creer para ver lo que se ha de creer, para ver lo que se ha creído, mejor dicho, verlo después. Y aquí tenemos el resultado: el niño curado, librado de la posesión demoníaca. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, recordaba esto que nos dice la palabra: Jesús es camino, verdad y vida. Y este camino, esta verdad y esta vida es en lo que tenemos que ir creciendo todos los días. Nosotros como seres humanos tenemos muchos pecados, muchas faltas que hay que ir corrigiendo, muchos demonios que hay que ir sacando de nuestro corazón, y solo eso lo podemos hacer, como bien decías, a través de la oración, de esa cercanía con Dios, para que Él pueda obrar y sacar de nosotros esos demonios. Pero hay que ser constantes, perseverar y ser conscientes de que mientras estemos en este mundo, algo tenemos que ir quitando de nuestro corazón, que no le deja habitar por completo al Señor. Tal cual, Patricia, sí. Mientras estemos en el mundo, y mientras estemos en el mundo todavía no hemos alcanzado la salvación definitiva. Vamos hacia esa salvación que finalmente nos dará el Señor, ¿no es cierto? Cuando partamos de este mundo y seamos ya juzgados y premiados, que seamos meritorios, hermanos, al partir del mundo, que seamos dignos de estar en la presencia del Señor en la manifestación de su gloria y de su juicio, que seamos dignos de la salvación. El Señor no se tarda, porque el Señor lo que vino es a salvar lo que se había perdido, no vino a juzgar mientras estamos en el tiempo de la fe, pero obra en conformidad con la fe. El Señor está cerca, no lo olvide, no se aleje usted. Sea perseverante, manténgase cerca del Señor siempre. Y la sanación aparece y la plenitud de la vida también, como consecuencia de todo esto. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra, por este espíritu tuyo que viene a nosotros, este espíritu de lucha en pro de la vida, de la plenitud de la vida, este espíritu que nos libera del demonio, que nos pone de pie, que nos hace aptos para transitar el camino de la vida, el camino de la luz. Y en tu nombre santo lo recibimos, Señor, y en tu nombre santo lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Y amén.